Saludos a todos y bienvenidos, tanto los que ya habéis visto mi canal con los vídeos dedicados a la inteligencia artificial, como a los que os incorporáis por primera vez. Espero que esta nueva serie de vídeos dedicados a los circuitos y sistemas electrónicos sean de vuestro interés. Como breve repaso histórico de los dispositivos discretos basados en semiconductor, comenzaremos por recordar al gran Jacob Millman y su extravagante definición de lo que es electrónica. Jacob Millman fue un profesor universitario de ingeniería eléctrica en la Universidad de Columbia y escribió 8 libros sobre electrónica. Decía que la electrónica es la tecnología relativa al paso de partículas cargadas a través de un gas o del vacío. El movimiento de partículas, añadía, cargadas a través de un metal exclusivamente no se considera electrónica. Bueno, hoy en día habría que añadir también el paso de esas partículas cargadas a través de un semiconductor, o yo diría más bien exclusivamente a través de un semiconductor, que es lo que nos interesa en los vídeos que hoy presentamos. ¿Qué materiales semiconductores se utilizan hoy en día? ¿O se han venido utilizando a lo largo de los últimos años? Pues mayoritariamente el silicio, en aplicaciones de pequeña señal, aunque también el germanio o el arseniuro fosfuro de galio, por ejemplo, en aplicaciones de electrónica de potencia y o alta frecuencia. Al hacer un repaso histórico y retrotraernos a 1904, donde se diseñó y construyó el primer diodo de válvulas, tenemos que marcar, sin embargo, como el punto inicial del desarrollo de los dispositivos semiconductores discretos, la fabricación del primer circuito integrado en 1958 por Jack Kilby. A partir de entonces, la evolución de la tecnología ha sido fundamental en la consecución de nuevos circuitos y nuevos sistemas integrados. Jack Kilby fue un ingeniero investigador de Texas Instruments durante prácticamente toda su vida. Así, en 1947, el primer transistor diseñado, concebido por 3 ingenieros como John Bardeen, Walter Brattain y Julian Shockley, le supuso luego, en 1956, el Premio Nobel de Física. Ese primer transistor de 1947 lo tenéis en la parte superior derecha, en una fotografía original, y en la parte inferior aparece una réplica un poco más moderna. Si nos fijamos en esa fotografía del primer transistor, lo que aparece en la parte superior es un clip de escritorio para hacer las funciones de, como veremos más adelante en un vídeo posterior, la base de un transistor. John Bardeen recibió nuevamente un segundo premio Nobel en 1972 junto con Leon Cooper y John Riffer por el estudio de la superconductividad en metales a temperaturas próximas al cero absoluto. La superconductividad, el efecto Josephson, que son elementos fundamentales para los nuevos ordenadores cuánticos o la computación cuántica, y de eso me ocuparé más adelante en un vídeo dedicado a ello. Cortesía de Intel Foundry, vemos una foto de microscopio del primer microprocesador de Intel, el Intel 4004 en 1970, que contenía 1500 transistores. Lo tenemos en la parte izquierda de la figura, y el objetivo de este microprocesador no era en modo absoluto incorporarlo a ordenadores personales que no existían. Tardaría todavía 10 años en aparecer en el mercado el primer ordenador personal, sino facilitar el trabajo de los ingenieros de Intel. En 1996, la serie Pentium, en este caso Pentium 2, contenía ya, fijaos el salto, desde 1970 a 1996, contenía ya 10 millones, aproximadamente 10 millones de transistores. Pero si seguimos avanzando en el tiempo, vemos que el Intel i7 de la 13ª generación tiene ya cientos de millones de transistores. Como veis en la figura del microscopio es algo complicadísimo, complejísimo. También podríamos hablar de los circuitos integrados de aplicación específica, los llamados ASICs, que también se han aprovechado de la evolución tecnológica, así como las memorias de estado sólido, de las que nos ocuparemos en un vídeo más adelante y estudiaremos, veremos y analizaremos un poco la famosa ley de Moore. Como decía antes,
el primer PC comercial, data de 1981, era un PC, un ordenador personal que no tenía, iba a decir por supuesto, no tenía disco duro, sino dos disqueteras como parece en la figura, y no es sino hasta 1984 cuando aparece el primer Macintosh comercial. Bien. ¿A quiénes se dirigen los vídeos que desarrollan todos los temas que vamos a comentar ahora? En general, a cualquiera con interés en alguno de los temas concretos. En particular, a estudiantes de ingeniería, grado, máster o doctorado, que quieran profundizar en sus conocimientos debido a que los actuales planes de estudio no permiten cubrir todo ello. Pero también a profesores jóvenes de ingeniería que, debido a que han sufrido el plan Bolonia, tienen carencias de base importantes que les obligan a estudiar más, si cabe, que a otros profesores. Así que con ese objetivo, dejadme mostrar ahora los grandes bloques que vamos a tratar en los vídeos. En primer lugar, la electrónica de dispositivos, en los cuales vamos a dedicar una serie de vídeos al estudio de los semiconductores, es decir, un breve repaso a la física de estado sólido. No pretendemos, desde luego, con este vídeo, digamos, profundizar o dar una visión muy profunda o matemáticamente más profunda que lo que podría hacer un estudiante de físicas, pero sí un repaso sólido, concienzudo, que le permita o que le sea de mucha ayuda, sobre todo al ingeniero o al estudiante de ingeniería. Después dedicaremos algún vídeo al estudio de los diodos y a su estructura interna y funcionamiento como primera aplicación de la física de semiconductores. Pasaremos a los transistores bipolares, analizaremos su estructura interna y funcionamiento y el conocido como efecto transistor. Y terminaremos este primer bloque dedicado a la electrónica de dispositivos estudiando la estructura interna y el funcionamiento de los transistores unipolares. En cuanto a la electrónica, ya podríamos decir de sistemas, en este caso electrónica analógica o de sistemas analógicos, veremos vídeos en los cuales vamos a estudiar los modelos para pequeña señal de transistores bipolares. Se considera pequeña señal, frecuencia baja o media de las señales a amplificar y baja potencia. Y haremos, naturalmente, un estudio de estos amplificadores usando transistores como solución tecnológica, aunque no es la única. También haremos un análisis térmico de esos transistores cuando están formando parte de un amplificador. Después dedicaremos un vídeo o algún vídeo al análisis de los amplificadores de potencia. Más que a estudiar muchos amplificadores de potencia, haremos hincapié en qué son los amplificadores clase A, clase B, clase AB, clase C y clase D. El amplificador operacional real, por su parte, constituirá un gran bloque de vídeos, tanto de su estudio teórico como de ejemplos prácticos y que van a permitir conocerlos y entenderlos muy bien. Su estructura interna, sus parámetros más significativos y los circuitos más importantes, como decía. Sin olvidar algo que se olvida ya prácticamente en muchos planes de estudio y en muchos libros, que son los amplificadores Norton y los OTA, de los cuales nos ocuparemos en su momento. También estudiaremos filtros activos con amplificadores operacionales y dentro de esos filtros activos las aproximaciones de Butterworth y Chebyshev, usando arquitecturas de tipo Sallen-Key, Raus o de variables estados como arquitecturas más significativas y más conocidas. Concluiremos este bloque de electrónica analógica con vídeos dedicados al análisis y diseño también de osciladores senoidales con amplificadores operacionales, con bipolares y con transistores MOSFET. Estudiaremos la estabilidad del oscilador y los dos métodos más conocidos de diseño de osciladores, que son los métodos de Barkhausen y el método matricial. En cuanto a la electrónica digital, este gran bloque de vídeos, daremos un repaso no rápido, pero sí, en fin, más somero sobre lo que es el álgebra de Boole, luego las tecnologías y las puertas lógicas y así la estructura interna con tecnología CMOS fundamentalmente, que es donde nos queremos parar por ser una tecnología dominante, una gran
parte de las realizaciones prácticas de estos circuitos, y veremos después los circuitos combinacionales como un gran bloque de tipos de circuitos, los métodos de simplificación de funciones lógicas, como el método de Carnot, y algo que se ha olvidado ya hace muchos años, pero que me parece interesante, sobre todo para funciones lógicas con un gran número de variables, como es el método de Quine-McCluskey. Hablaremos del diseño real, que es un buen diseño combinacional y que no lo es, el problema de las carreras, de las races, que se dice en inglés, y cómo puede influir esto en la calidad de un diseño, haciendo notar que muchas veces un buen diseño combinacional no es un diseño completamente simplificado o bien simplificado por Carnot o por Quine-McCluskey. A veces no es. Eso depende de los objetivos que se persigan en el circuito. Luego estudiaremos los circuitos secuenciales. Básicamente, los dos elementos fundamentales de estos circuitos serán los flip-flops, pero también veremos los latches como elemento que me va a permitir comprender mejor el funcionamiento de los flip-flops, teniendo en cuenta que los latches no son síncronos y los flip-flops sí. Sus parámetros reales, sus tiempos de setup, de hold, frecuencia de funcionamiento, etcétera, etcétera. Los dos últimos bloques, nos vamos ya hacia los sistemas electrónicos digitales, y lo que haremos será estudiar una metodología de diseño de sistemas secuenciales síncronos, en concreto de máquinas de estados, o máquinas de estado finito, FSM, analizando los parámetros más importantes para hacer un buen diseño de máquinas de estados, de autómatas. El último de los bloques trata sobre las arquitecturas de alta velocidad, es decir, qué hacer para hacer arquitecturas de muy alta velocidad, sobre todo en cálculo matemático, operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación, etc. Y veremos algunas técnicas junto con algo que es muy importante, que son las arquitecturas de tipo pipeline o lo que se llama segmentación de arquitecturas. Y para ello estudiaremos dos grandes bloques o dos grandes tipos de pipelines, como son los lineales y los no lineales. En cuanto a otros temas que podrían tener un encaje relativamente difícil como circuitos analógicos o digitales, porque a veces están ahí en la frontera de ambos grandes temas, pero que son muy importantes, vamos a estudiar los multiplicadores analógicos. Son claramente analógicos, desde luego, pero los introduzco aquí porque tiene una cierta complejidad su estructura de funcionamiento y nos van a venir muy bien para luego comprender en unos vídeos posteriores que iré incorporando al cabo del tiempo, que tiene que ver con los modulación de señales, modulación analógica de señales, y por tanto los comentaré en esta serie de vídeos de forma rápida, pero que en su momento los veremos con un poquito más de detalle. También los llamados PLL, y veremos su estructura y funcionamiento y cuántos tipos hay y cuáles son sus características. Convertidores de datos. A veces se llaman conversores de datos. A mí me gusta llamarlos convertidores de datos, como son los convertidores analógico-digitales o digitales analógicos. ¿Qué tipos hay? ¿Qué características tienen? ¿Y cuáles son los tipos comerciales más frecuentemente usados? Los códigos detectores y correctores de error en sistemas digitales, cuáles son las causas de error en los circuitos digitales, qué se entiende por margen de ruido y qué técnicas hay para detectar o corregir errores, como son las técnicas LRC, CRC, los códigos Hamming, convolucional, Viterbi, código Ritz-Solomon, que, como digo, son muy importantes en algunas aplicaciones, sobre todo en comunicación de datos. El estudio del ruido en los sistemas electrónicos en general, también analógicos, va a constituir un tema importante, que es el ruido, cómo se puede caracterizar, hasta dónde lo podamos caracterizar, y también qué podemos hacer cuando diseñamos un sistema electrónico para minimizar el ruido o los efectos del mismo. Para finalizar, en este apartado que ya hemos llamado otros temas, vamos a estudiar, que también tiene que ver con la evolución de la tecnología, las memorias de estado sólido. Aquí veremos con un cierto detalle la ley de Moore y cómo ha ido evolucionando. Y dentro de las memorias de estado sólido, los tipos de memoria, la estructura interna, su funcionamiento, la aplicación fundamental de estas memorias, para acabar con algo que, aunque tecnológicamente no es
no es distinto a lo que ya hemos estudiado en el tema de memorias o en los vídeos de memorias de estado sólido, pero sí es algo de lo que mucha gente habla y pocos entienden. Las memorias cache. Bueno, para empezar el nombre, o sea, no es cache ni cache si queréis, que es una castellanización del nombre, es una palabra francesa, es caché, que significa escondido. Hablaremos de este tipo de memorias porque impacta un poco en el control de las memorias que habíamos estudiado en los vídeos anteriores y por tanto estudiaremos qué tipo de arquitecturas de memoria, para qué se utilizan en los microprocesadores y cómo es su control. Bien, y esto es un poco la introducción que quería hacer hoy y como siempre no olvidéis hacer clic en me gusta si los vídeos han sido de vuestro interés. Muchas gracias y nos vemos pronto.